y de nuestro presidente, Alberto, que no ha podido llegar a participar en este Zoom. Le damos la bienvenida para continuar con este ciclo de capacitaciones que venimos teniendo con marketing digital, herramientas de trabajo, marcas y patentes. En esta oportunidad, esta charla a cargo de Victoria Albanesi, la hemos armado en conjunto con el sector comercio y el sector de jóvenes empresarios de FEBA. Gracias, Daniela, por armar el contacto y ser un poco el artífice de esta concreción. Así que para nosotros, durante este periodo de pandemia, realmente fueron muchas las capacitaciones y de muy buen producto y producido para poder avanzar en herramientas del comercio y del e-commerce en general. De mi parte nada más, Daniela, si haces vos la presentación para dar paso a Victoria. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo antes de que Victoria, y no para entretenerlos con más preámbulos, pero esto que decía Carlos, que él viene también teniendo capacitaciones con el sector de comercio, nos parecía clave hacerlo en conjunto, Gefea, FEBACIS, por este tema de que se vio la necesidad, sobre todo en esta pandemia, ¿no? de brindar estas herramientas, de brindar el cuidado, y nos vino de la mano de una empresaria joven que se está lanzando a la tarea de tener su plataforma de capacitación, que es Clara Plesnia, con Plática, que la verdad es que ella tiene trayectoria, ella además trabaja para Canal 13, está en simultáneo lanzando su empresa, y nos parecía fundamental porque a veces uno ve capacitaciones, pero tener el aval y el visto bueno de una persona formada en recursos humanos, formada en mentoreo empresarial, la verdad es que no podíamos creer cuando pensó en FEBA, y Carlos también está muy contento del currículum de Victoria, que ahora, bueno, sin duda Clara lo va a presentar mucho mejor que yo. Quiero mencionar que estoy viendo también la presencia, y la quiero saludar, de Alejandra Mocholi, que es vicepresidenta de la entidad, así que gracias por estar, Ale, y también está a cargo del Departamento de Cultura de FEBA, que también es un lanzamiento de la gremial empresaria importantísimo, que antes no teníamos. Bueno, sin más preámbulos, Clary, si querés presentar a Victoria, y gracias por pensar en nosotros. Es importante que los dirigentes, ¿no?, piensen en la federación. Gracias, Dani, gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Muy breve también, mi saludo, yo soy Clara, soy la fundadora de Plática, como comentaba Dani. El objetivo de la plataforma es generar actividades de capacitación que sean herramientas más que certificados, ¿no?, que nos permitan tomar nuevas habilidades y nuevos conocimientos que nos sirvan en la práctica. Por eso los invito a todos luego a visitar la página, donde van a conocer a distintos facilitadores y sus propuestas. Y hoy Victoria, ¿no?, que es quien nos acompaña, nos regala este ratito. Victoria está desde México, pero es argentina, es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires. Nos regala este ratito para ayudarnos con nuestro e-commerce. Cuando todos se anotaron, tuvieron que completar el formulario en el que les preguntábamos cuáles eran sus expectativas y cuál era su interés. Porque, bueno, justamente esta es la idea, que Victoria nos ayude a todos, y me incluyo, a posicionarnos mejor y a encarar el negocio digital con más herramientas. Como les decía, Victoria es abogada que es especializada en el asesoramiento de asuntos jurídicos complejos, especialmente nuevas tecnologías, comercio electrónico, tecnología financiera y logística de última milla. Victoria fue directora jurídica para Mercado Libre y estaba a cargo del asesoramiento de las 9 unidades de negocios que hacen el ecosistema de e-commerce más grande de la TAM. Y como les decía, es graduada de la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Derecho Empresarial. Gracias, Victoria, por regalarnos tu tiempo, por conectarte y por estar tan comprometida con Argentina, con los emprendedores y con las pymes que estamos acá. Te doy la palabra y te escucho atentamente. Y gracias a todos por sumarse. Muchas gracias por la invitación, Clara, y un gusto, Carlos y Daniela, también que se hayan sumado a esta iniciativa. Ya para no ahondar en la introducción, si quieren vamos directamente al contenido, lo que vamos a compartir hoy con ustedes, y dada la diversidad del momento de desarrollo de las distintas
pymes que nos acompañan, algunas que ya operan en comercio electrónico, otras que todavía tienen pendiente ingresar en ese mundo. Lo que preparamos para ustedes es una capacitación de los temas elementales, y por supuesto de ahí hay mucho para profundizar. Sin embargo, vamos a empezar por lo básico. Tal vez algunos de ustedes lo consideren que ya han superado este estadio, pero para estar todos en la misma página. Luego habrá espacio, ojalá, para una segunda parte de la capacitación o algo del estilo. Entonces, si alguien me confirma, por favor, que se pueda ver ya la presentación. Se ve perfecta. Muy bien. Vamos a compartir algunos conceptos de comercio electrónico y pagos digitales en el rato que nos dé. Yo entiendo que tenemos hasta las 8 horas de Buenos Aires. Vamos a tratar de terminar unos minutos antes para habilitar las preguntas que haya por parte de ustedes. Vamos a hablar de comercio electrónico, cuáles son las distintas modalidades, especialmente bajo pandemia que hemos visto surgir, un poco de los desafíos legales para el comercio electrónico y todo lo relacionado con pagos digitales, y finalmente buenas prácticas para operar dependiendo de la industria también. O sea, el comercio electrónico es agnóstico a todas las industrias, y prácticamente todos podemos operar en comercio electrónico teniendo los resguardos legales necesarios. Entonces, para ir directamente al grano, ¿cuáles son las distintas posibilidades que tenemos de operar o de empezar a hacer transaccionalidad digital o e-commerce, y cuáles son tal vez los desafíos y las ventajas de cada uno? Una que es muy clara es montar una plataforma propia de comercio electrónico, donde nosotros tengamos control tanto de toda la plataforma y el flujo de la interacción con el usuario, y tengamos completo control del contenido que vamos a mostrar en el e-commerce, del journey del usuario, es decir, el viaje, etcétera. Y los desafíos que tiene montar un e-commerce propio tienen que ver mucho con con el tráfico, con conseguir tráfico en nuestro e-commerce. Muchas veces lo que necesitan hacer es hacer marketing digital, tal vez en redes, para conseguir obtener tráfico, y todo el desafío de una plataforma. Si vamos a poner herramientas de pagos digitales y herramientas antifraude y embeber tal vez una solución de logística, un e-commerce propio tiende a ser muy desafiante para quien está recién empezando a operar en comercio electrónico. Entonces ahí es donde se hacen muy relevantes las plataformas que operan como marketplaces, donde es mucho más fácil empezar la operación, simplemente registrarse en el marketplace, y bueno, subir el catálogo de los productos que tengamos a la venta con los requisitos que pide la plataforma. Eso típicamente lo que el marketplace resuelve es el tema del tráfico. Vamos a tener, los marketplaces tienen, cuando digo marketplace, no aclaré, pero estamos hablando del modelo Mercado Libre, del modelo Amazon, etcétera, ¿no? Donde es un espacio virtual que permite que cualquier vendedor que cumpla con las normas de la plataforma pueda ir a ofrecer sus productos a la plataforma. Entonces, eso de alguna forma nos quita el peso de generarnos tráfico, porque son plataformas que ya tienen muchas visitas y muchos usuarios. Sin embargo, vamos a necesitar posicionarnos en el listado de búsquedas, en las respuestas. Si alguien pone Samsung 10, probablemente si yo soy un vendedor que recién está llegando al marketplace, aparezca muy atrás en los listados, y voy a tener que tener una performance muy buena para ir subiendo en exposición y aparecer más arriba. Otra buena ventaja de las plataformas es que ellos mismos pueden solucionar el tema del procesamiento del pago y incluso del delivery. Entonces, si uno ve, y en Argentina la plataforma más importante de esto es Mercado Libre, Mercado Libre no solo soluciona la exposición, es decir, la oferta del producto, también soluciona el pago y también la logística a través de Mercado Envíos. Entonces, esa es una ventaja de plataformas. Tal vez la desventaja es que nosotros no tenemos control
de la experiencia de nuestro usuario, sino que va a depender de este tercero, y al mismo tiempo que al fin del día es oneroso, porque típicamente las plataformas monetizan, afortunadamente no con una monetización de entrada, sino cada vez que vendemos vamos a estar pagando una comisión, y hay algunos temas también de fiscales y de retención de impuestos que vamos a ver más adelante. Otra opción para un e-commerce voy a ir pasando. Este es un ejemplo de e-commerce propio, donde nosotros montamos nuestra propia página, tenemos nuestro catálogo. Esto requiere un motor muy fuerte de tecnología, principalmente para catálogo y stock, que nos va a generar unos desafíos. Los marketplaces como Amazon o Mercado Libre típicamente en Argentina. Y luego una tercera opción son las plataformas que son enablers, ¿no? Nos permiten montar nuestro e-commerce sobre su solución tecnológica, pero ellos no son el front, nosotros vamos a ser el front, y ellos simplemente nos resuelven lo que es el back office, nos resuelven el back office en términos de pagos digitales, incluso algunos ya tienen embebidas soluciones de logística. Entonces esta es una buena opción. Hay Shopify es un buen ejemplo, Tienda Nube, que es una empresa argentina con mucho éxito que ofrece estos servicios, lo mismo que Vitex. Entonces esta es otra opción, y es un híbrido, si se quiere, entre la opción 1 y la opción 2, porque sí nos permite montar toda nuestra plataforma con nuestro front, con el look and feel, etcétera, sin dejar de perder el control de la experiencia, y nos facilita todo el back office, y nosotros resolvemos el front, si se quiere. Y algo que ha crecido exponencialmente en los últimos meses es el comercio electrónico, si queremos llamar más informal, que es que no deja de ser e-commerce, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, poner el catálogo. De hecho, aquí en México, donde yo resido, han surgido de hecho plataformas que facilitan el e-commerce a través de WhatsApp, incluso las grandes empresas como Mercado Pago, con botón de pago, que lo que hace es poder procesar pagos embebido el botón de pago dentro de WhatsApp o Facebook. Entonces eso ha crecido tremendamente, y si quiere, para esto no necesitamos más que exponer los productos en nuestro perfil de Facebook, que tal vez ni siquiera sea un perfil empresarial, y facilitar luego a través de alguna herramienta de pagos el pago y el envío. Entonces, hay ahora N cantidad de herramientas para poder empezar a transaccionar de manera digital, a ofrecer los productos, contratar con nuestros usuarios. Hay muchas herramientas de pagos digitales y de delivery, y sin embargo, para que nuestro ingreso al comercio electrónico sea muy robusto y no cometer errores sin quererlo, hay que tener en cuenta, independientemente y de manera agnóstica a cuál sea el canal que vamos a utilizar para digitalizar nuestro negocio, vamos a necesitar tener en cuenta, como empresarios serios que somos, y todos los que aquí están escuchando, todo lo que es el bagaje legal y regulatorio para no cometer errores. Entonces, en los últimos años el comercio electrónico tiene más de 20 años en Latinoamérica. Sin embargo, antes era de unos pocos, ahora el crecimiento es monumental, y todos tenemos a la mano capacidad de hacer comercio electrónico. ¿Está regulado el comercio electrónico? Pues esto depende de cada país, pero la respuesta que típicamente damos todos: el comercio electrónico, claro que está regulado por ser una actividad mercantil, le aplican todas las leyes de cualquier actividad con el público, de cualquier actividad con nuestro usuario. Entonces, independientemente de si hay o no hay en un país determinado una ley de comercio electrónico, pues sí hay una regulación que hay que cumplir, desde el Código Civil y Comercial hasta la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Protección de Datos Personales, etc. Entonces, a veces uno piensa que el comercio electrónico no está regulado porque no hay una ley. Por supuesto que tenemos que cumplir con toda la legalidad que requiere llevar a cabo una actividad lucrativa en donde estemos. Entonces, hay algunos países, y yo no sé si alguno de los que nos oyes
oyen están ya en procesos de internalización de su negocio, de empezar a exportar. Vamos a ver si al final de la charla nos da tiempo para hablar de los desafíos de la expansión regional a través del comercio digital, ojalá que sí. No sé si alguno de ustedes están en esa fase, pero independientemente de si hay una ley específica de comercio electrónico en algún país o no, o una normativa secundaria en alguna provincia o no, sepamos que siempre vamos a tener que cumplir con todo el bloque de legalidad de llevar adelante un negocio. Entonces, ¿cuáles son los temas más significativos? Asumiendo que ustedes, y yo sé que ustedes han tenido capacitaciones antes, que no nos vamos a detener en armar nuestra estructura corporativa, si es una empresa unipersonal o si tenemos una sociedad, no nos vamos a detener en esas cosas que son más básicas y nos vamos a enfocar específicamente en los desafíos del comercio electrónico. Entonces, obligado, y esto como ya todo el mundo que está escuchando lo sabe, pero solo por las dudas lo voy a decir, obligado todo el régimen de defensa del consumidor y tomárselo realmente con mucha seriedad. ¿A qué me refiero con esto? La principal obligación, y no hay ningún artículo que, incluso si no hubiera un artículo en la ley de protección de los consumidores de los países que así lo dijera, es la transparencia. Tenemos que garantizar que cuando estamos transaccionando online con un usuario que va a confiar en nosotros porque está detrás de una app en un celular o a lo sumo está en una computadora de escritorio, cada vez menos, o en una laptop, está confiando en que lo que nosotros estamos presentando como nuestro producto, los tiempos de respuesta, los tiempos de entrega, las formas de pago, que lo que estamos diciendo realmente lo vamos a cumplir. Entonces la transparencia ni siquiera es un tema legal, es un principio fundamental para llevar adelante nuestro negocio. Y luego las obligaciones típicas del derecho del consumidor, que es la obligación informativa, ser muy claros en qué consiste nuestro producto, cuáles son sus características, si tiene, no sé, cumplir con todas las normas típicas de etiquetado, incluso en digital, es decir, dar toda la información del producto exponiéndola en nuestro sitio, la obligación de seguridad, es decir, que nuestro producto tenga todos los disclosures en caso de tener, según la normativa, entrar dentro de dentro de algún producto de riesgos, por ejemplo, los juguetes de los niños que tienen que tener el disclaimer de es para tal edad y estas cosas, ¿no? La obligación de garantía, o sea, independientemente de si nosotros estamos transaccionando por cualquier canal, tenemos que garantizar durante el plazo que nos pida la ley en el país en el que estemos operando, cambiar el producto si el producto presenta defectos o aceptarlo para devolución, etc. Esas son básicas. Y hay algo que es muy propio cuando estamos operando en el mundo digital, que son principalmente las devoluciones. Y esto Argentina lo tiene ya desde la ley de defensa del consumidor, y también lo tienen en general todas las regulaciones de defensa del consumidor de la región de Latinoamérica, que se llama el cool-off period, ¿no? O sea, el plazo de arrepentimiento. Nosotros, operando en modo digital, es decir, si no estamos físicamente en una tienda, hay un plazo en el cual, por ley, el consumidor tiene derecho de devolver el producto que compró. Eso sí, es propio del comercio electrónico. En algunas jurisdicciones el derecho de arrepentimiento, como se llama, aplica en el 100% de los casos. Por ejemplo, en México el derecho de arrepentimiento es independiente si uno transacciona por internet o no. En Argentina es propiamente para internet, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro usuario tiene el derecho de arrepentirse si compra por internet, y no se lo podemos condicionar, ni tampoco podemos incumplir. Entonces, hay un montón de temas ahí que no se pueden perder de vista. Y sepamos que si nuestro usuario, transaccionando con nosotros, tiene algún tipo de conflicto, problema, reclamo, va a poder acceder cada vez más fácilmente a mecanismos de resolución de conflictos o de problemas que cada vez más se están sofisticando. En su momento había que ir,
a un lugar y presentar un reclamo, etc. Ahora simplemente se hace, en México fue la jurisdicción pionera en esto, en hacer toda una plataforma de reclamos para defensa del consumidor online. Argentina le siguió, Chile también. Entonces, digamos, nuestro usuario va a tener muy a la mano mecanismos para acceder, en caso de que tenga un problema con nosotros, y esto claramente necesitamos estar atentos y atenderlo, porque es una responsabilidad de quien hace comercio electrónico dar un buen servicio al usuario, que es su cliente, y en caso que el usuario presente un reclamo, atenderlo debidamente. Si no se atiende por medios privados, atenderlo en donde el usuario haya elegido ir para resolver su reclamo. Entonces, eso también hay que tener toda una plataforma. Ya no va eso de que estamos recibiendo reclamos y se apilan en un lugar y que alguien que los vea el contador al fin del mes. No es lo nuestro, porque si queremos ser empresarios serios. Otro tema muy importante tener en cuenta, y esto también va a depender de en qué países operemos. Yo estoy pensando que hay gente que está ya en proceso de expansión, tal vez no, me disculpan si es solo para Argentina, esto está preparado para Argentina, es tener en cuenta todas las obligaciones que vamos a tener desde el momento en que tenemos nosotros la base de datos personales de nuestros usuarios. Nosotros, para poder operar en comercio electrónico, recolectamos bases de datos de los usuarios, los almacenamos, los usamos para determinados fines, los usamos desde para mandarle a la empresa procesadora de pago los datos para que lo procese, hasta darle a la empresa de logística los datos para que entregue el paquete. Eso en la ley se llama tratamiento de datos personales, y está sujeto a un régimen específico, que de hecho está previsto en la Constitución Nacional del derecho que cumple con el derecho a la privacidad de los datos personales. Entonces, en Argentina, ¿cuáles son las principales obligaciones que tenemos al momento de recolectar datos personales de nuestros usuarios? La primera es registrar la base, tener una política de privacidad donde seamos muy transparentes y muy claros con los usuarios, qué datos vamos a recolectar, para qué finalidades vamos a usar esos datos, qué tratamiento les vamos a dar, con quién los vamos a compartir. Y bueno, hay algunas jurisdicciones en el último tiempo que han tenido mucho foco en lo que es cookies, ¿no? Si nosotros descargamos cookies en el dispositivo del usuario, para luego, en base a su comportamiento en línea, a su behavioral, hacer actividades sobre eso de marketing, pues entonces también tiene que estar el disclosure, en el sentido de que vamos a hacer esto. Y tanto como recién decíamos que hay que atender a los reclamos de nuestros usuarios, hay que atender también el derecho de los usuarios, que los usuarios tienen, que se llama ARCO, el derecho de acceso, rectificación, cancelación o oposición de los datos que nosotros guardamos de ellos. Y ahora vamos a ver, en Argentina el registro no llame. Si por ejemplo nosotros tuviéramos una plataforma de comercio electrónico con un seguimiento de leads, con call center, necesitamos tener en cuenta sí o sí si el usuario está o no registrado en el registro no llame, y porque si lo estuviera y nosotros estamos haciendo el seguimiento de ese lead por teléfono sin tener el opt-in necesario, pues entonces estaríamos incumpliendo con su derecho a no ser molestado. Entonces, un poco, no lo dije al inicio, pero aquí lo central es respetar los derechos del usuario, es decir, llevar adelante nuestro negocio digital de una manera respetuosa de los derechos del usuario, y eso es un ganar-ganar, que ganamos nosotros y gana nuestro usuario. Y un tema de flujo internacional de datos que ya no sé si nos va a dar tiempo de ver, pero que va a ser muy importante. Entonces, la política de privacidad, y acá me detengo nada más un minuto, no es hacer, y hay una tentación muy grande, no es hacer un copy-paste de la política de privacidad de alguien más. Nosotros tenemos que tener en cuenta realmente qué información vamos a requerirle al usuario, para qué finalidad la vamos a utilizar, con quién vamos a compartir su información, y muchas veces a mí me ha tocado ver que
digamos, algunos que hacen comercio electrónico piensan que es nada más darle check a tengamos un aviso de privacidad y ya. Tengamos un aviso de privacidad que realmente refleje cuál es nuestra operatividad de los datos del usuario y que realmente le dé al usuario, como últimamente está muy de moda esta palabra, el empoderamiento de si nos va a permitir usar sus datos o no y para qué. Bueno, y hay unos temas de cómo hacer el check-in, puede ser un checkbox bloqueante o puede ser una aceptación tácita. Esto va a depender del régimen de cada país donde operemos y donde recolectemos datos, pero hay buenas prácticas, y esto sí es por país, porque la autoridad de datos personales es muy localizada, pero bueno, estos son los típicos ejemplos de cómo se presenta el aviso de privacidad al inicio. Pero datos personales, respetar los datos personales de nuestros usuarios no se limita a tener un aviso colgado en un sitio. Ya dijimos, la registración de bases, tenemos que darle el derecho al usuario de lo que es el opt-in, opt-out. O sea, si realmente quiere recibir, por ejemplo, comunicaciones sobre nuestros productos o no, tenemos que tener los mecanismos internos en nuestros emailing, por ejemplo, para permitir que se desuscriba si ya no se quiere desuscribir, o que reciba nuestro marketing no más de una vez por mes o una vez por semana. Realmente estas cosas sí tenemos que ser muy, muy respetuosos, y de nuevo, no se limitan a tener un aviso, sino realmente a implementar internamente los mecanismos tecnológicos y parametrización de nuestros sistemas que permitan al usuario realmente permitirnos o no hacer, ejemplo, actividades de marketing con ellos. Y acá hay un tema, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra política de privacidad, pero vendemos a través de alguna plataforma, por ejemplo, Mercado Libre. En ese caso, digamos, ¿cómo juega? Mercado Libre tiene su propio aviso de privacidad, y por supuesto que lo tiene, pero al fin del día los que recabamos los datos del usuario somos nosotros. Entonces, y esto es algo que mucha gente no detecta al momento. Bueno, yo vendo por Mercado Libre y me despreocupo de todo y ellos tienen todo el front. A ver, lo que realmente corresponde es, dado que nosotros vamos a armar nuestra propia base de datos de todos los usuarios que nos lleguen a través de Mercado Libre, a través de Facebook, a través de nuestro propio e-commerce, etcétera, esa base, independientemente de que el front o el canal de adquisición o de recolección de los datos haya sido una plataforma que tiene su aviso, nosotros de su política, nosotros tenemos que tener nuestra política, tenemos que tener nuestra base de datos registrada, porque al fin del día somos el empresario pyme que está haciendo la actividad de tratamiento de datos. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta, porque hace a las buenas prácticas y a la salud de nuestra empresa, independientemente de qué canal utilicemos, cumplir con todas estas cuestiones. Y otro ejemplo es, sí, claro que Mercado Libre tiene sus mecanismos internos de resolución de disputas con los usuarios, y tiene unos mecanismos ya muy sofisticados después de tantos años de intermediación entre un usuario y un vendedor cuando presentan un conflicto. Independientemente de esto, nosotros tenemos que estar preparados si el usuario presenta un reclamo ante las autoridades, de atenderlo. O sea, no por haber vendido por Mercado Libre podemos descansar 100% y decir, pues entonces yo ahora no necesito montar todos mis propios mecanismos de cumplimiento de todo este bagaje regulatorio. Y luego las medidas de seguridad, de nuevo, protección de datos no se limita a tener una política colgada en un sitio. Protección de datos personales es tener todas las medidas lógicas, tecnológicas, administrativas, técnicas y físicas de resguardo de la base. Luego nosotros estamos con la base registrada, no sé qué, pero andan las planillas de clientes volando por los escritorios. Es un ejemplo, ahora ya nada es físico o casi nada es en papel, pero es un ejemplo de que realmente tenemos que tener las medidas de seguridad para que las bases de datos no puedan ser vulneradas, incluyendo medidas de
de seguridad de la información, de ciberseguridad. Y algunas jurisdicciones, no es el caso de Argentina, pero algunas jurisdicciones nos obligan a que si la base fue vulnerada o un breach de seguridad y los datos de los usuarios fueron expuestos, comunicar esto tanto a los usuarios como a la autoridad de datos del país para que ellos tomen las medidas y los recaudos. Por ejemplo, en México ese es el caso. Si nuestra base de datos se vio vulnerada, palabra común, hackeada, pues entonces hay que poner en conocimiento de esto a nuestro usuario, que ellos sepan que sus datos fueron expuestos y en algunos casos puntuales, con ciertos requisitos de ley, también en la autoridad. Y último de esto, atención, de los derechos ARCO. Si un usuario nos pide eliminar todos sus datos, todos los datos personales que estén en nuestra base respecto de él como titular, es nuestra obligación cumplir en los términos de la ley. Yo no puedo retener información personal de un usuario que ya no quiere formar parte de mi base, con algunas excepciones en la propia ley. Por ejemplo, si hay todavía un plazo de prescripción contractual en curso, o si hay algún tipo de disputa de consumidor en curso, pues entonces lo puedo retener únicamente hasta que ese tema se solucione, y luego es su derecho tanto acceder a cuáles datos personales de su persona están en nuestra base, rectificarlos, si hay algún tipo de rectificación que él quiera hacer, cancelarlos u oponerse al tratamiento. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de oposición? Ya no quiero recibir emailing. Es un ejemplo de oposición. Me opongo a que usen mis datos a esta finalidad. Lo puedes tener en tu base, pero no se pueden ocupar, no se pueden usar para temas de mercadeo. Es un ejemplo. Y luego ya estamos a 20 para las 8 y quisiera ir cerrando con temas de regulaciones especiales. El comercio electrónico, como decíamos más temprano, es agnóstico a las industrias. Ahora mismo todo se puede comprar y vender por internet. Hace algunos años el eslogan de Mercado Libre era donde compras y vendes todo, donde compras y vendes todo. Cada vez más el comercio electrónico pasa de ser un puro B2C a ser un B2B, a esquemas B2B2C, y se va complejizando todas las estructuras. Entonces, dado que todo se compra y vende por internet, hay muchas regulaciones especiales que hay que tener en cuenta. Ejemplo, gran ejemplo, o sea, más que gran ejemplo, típico ejemplo. Podemos vender bebidas alcohólicas por internet, podemos vender cigarrillos por internet, podemos vender medicamentos por internet, y si podemos vender medicamentos, ¿podemos vender aspirinas o también medicamentos recetados? ¿Se puede vender vacunas por internet? ¿Y cuáles son los requisitos para vender todo esto? Son muchos temas que están regulados, como decíamos, no necesariamente en una ley de comercio electrónico, pero sí en toda la regulación, y que hay que atender. Les doy algunos ejemplos respecto de bebidas alcohólicas. Digamos, mis últimos años de profesión han sido aquí en México, así que los ejemplos los voy a tomar de México. En México se pueden vender bebidas alcohólicas, incluso por internet, pero hay que respetar el horario de cada ayuntamiento. Por lo tanto, necesitamos prender o apagar el catálogo según horarios, cosa que es bastante difícil, un desafío bastante importante, prender y apagar catálogo según los horarios, porque o tenemos el catálogo online o offline, o por SKU, pero bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo es, está prohibido en la Ley General del Tabaco vender productos derivados del tabaco por internet. Entonces, no hay comercio electrónico relacionado con productos del tabaco. Y eso es muy local. Todo lo que tenga que ver con salud, suplementos dietarios, medicina, etcétera, está regulado en la Ley General de Salud, y por lo tanto hay que cumplir con eso y con toda la regulación
secundaria de las autoridades. Como decíamos, casi todo se compra y vende por internet, sujeto a la regulación que esté en curso, que sea aplicable a nuestros productos. Y otros buenos ejemplos de esto es, vamos a suponer, un emprendimiento de carteras. Si vamos a vender carteras, tenemos que saber que hay ciertas especies protegidas en términos de flora y fauna, de fauna en este caso, y por lo tanto está prohibido vender carteras de piel de cocodrilo de tal especie, porque resulta que, según el Ministerio de Medio Ambiente, es una especie que está en extinción o que está protegida, vamos a suponer. Todo esto tenemos que ir, según nuestra industria, según el rubro que estemos operando, tenemos que tener mucho cuidado, que no es nada más montar el comercio electrónico o empezar a vender por plataformas, sino realmente hacer un análisis con mucha seriedad de cuáles son todos los aspectos legales que vamos a tener que cumplir. Y otro tema, y también voy a tomar como ejemplo, y solo como ejemplo aquí en México, si vamos a vender relojes o joyas, eso es algo que está sujeto a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, y por lo tanto vamos a tener que dar cumplimiento a todo el régimen de prevención del lavado de dinero correspondiente. En Argentina va a haber que ver la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, cuáles son las actividades que se consideran que tienen exposición o que tienen una cierta vulnerabilidad en ese tema, y cumplir con todo lo que se requiera. Por eso ahí puse la UIF, la Unidad de Información Financiera de Argentina. Lo mismo ANMAT, lo mismo si vamos a comercializar medicinas o vacunas o suplementos dietarios, etcétera, realmente considerar todo el bagaje legal. Y último, y no menor, tema de marcas, o sea, realmente considerar que nuestro comercio electrónico respete no hacer utilización o uso indebido de las marcas de terceros o los derechos de autor de terceros, y al momento de estar publicando productos, cumplir con lo que se requiera. Si nosotros tenemos, ejemplo, un contrato de distribución o con alguna marca, pues entonces tener licenciamiento de marca para poder hacer el uso de la marca. Son temas realmente muy complejos. Ahí las discusiones en el mundo entero entre eBay, Amazon y Mercado Libre en Latinoamérica tienen que ver con temas de propiedad intelectual en comercio electrónico, temas de derecho de autor en comercio electrónico, todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico y la salud. Entonces, son temas muy complejos que hace años que se están debatiendo, y nada más para simplificarlos, yo lo que digo es, tengamos en cuenta eso. Y último, y ya con eso cierro, porque no sé si habrá alguna pregunta, es régimen fiscal. Nosotros ya dijimos, si llevamos adelante una actividad empresarial, por más de ser pyme y no ser una gran empresa, pues tendremos que presentarnos nuestra declaración jurada como corresponde, de IVA, de ganancias, hacer, por supuesto, el pago de los impuestos según corresponda. Sin embargo, hay que considerar que, y esto, por ejemplo, si nuestra transaccionalidad en e-commerce es a través de una plataforma, la plataforma está obligada a generar ciertas retenciones del producido de nuestras ventas. Entonces, saber que probablemente Mercado Libre retenga IVA, ganancias, ingresos brutos, y nosotros luego lo consideraremos al momento de presentar las declaraciones juradas. Se podrá hacer la deducción de la retención como corresponde. Si tenemos un e-commerce propio donde no hay una plataforma que esté haciendo la retención, pues entonces sí tener al día nuestra alta en impuestos, las declaraciones juradas, etcétera. Esto se está complejizando cada vez más porque toda la región en Latinoamérica está de alguna manera entrando a regular los regímenes de plataformas digitales. En Argentina ya hace algunos años que se reguló, también en Brasil, ahora en México, con todas las plataformas teniendo que cumplir con un régimen específico, que en definitiva
nos termina impactando a nosotros como quien vende. Entonces, yo creo que ahí, no sé, Clara, si hay alguna pregunta, más bien ahí lo dejaría, y nos quedó afuera pagos, pero prefiero darle lugar si es que hay una pregunta, y si no, me sigo con pagos. Vicky, yo ahí les pedí en el chat que nos escriban si tienen alguna consulta en particular. Si querés contarnos un poquito de pagos, así les damos tiempo si quieren escribir la consulta. Listo. Entonces, no sé. A ver, pagos es un mundo aparte y muy, muy complejo, porque depende del sistema de pagos y de todos los actores. Ustedes supongo que estarán al tanto, y en Argentina es muy notorio esta batalla, que si fintech o bancos y cancha pareja y no sé qué, y luego que el QR de Mercado Pago, y ahora transferencias 3.0, y luego Modo, que es la billetera de los bancos. Entonces hay como también todo una ebullición muy fuerte y un surgimiento de muchos métodos de pagos digitales, por supuesto muy sujetos a la regulación del Banco Central de la Argentina, y lo vimos durante la pandemia, que algunas cosas que hubiésemos querido fueran distintas en términos de pagos digitales. Sin embargo, básicamente hay que tener muy en cuenta, si nosotros vamos a operar en un comercio electrónico propio y vamos a tener nuestro propio motor de procesamiento de pagos, no es tener simplemente una afiliación con un adquirente y poder recibir pagos, por ejemplo, con tarjeta, es tener todo el motor de prevención de fraude para evitar básicamente que se utilicen fraudulentamente tarjetas por parte no de su titular, llamémosle, y en eso consiste típicamente el fraude. Y bueno, y tener en cuenta que si nosotros vamos a hacer eso, hay normativa específica que aplica relacionada con la ciberseguridad, y básicamente, más que la ciberseguridad, es los estándares de seguridad del procesamiento de pagos con tarjeta. Es un estándar internacional que se llama PCI, Payment Card Industry Data Security Standards, y bueno, es una normativa muy compleja de cumplir. Cuando nosotros montamos el comercio electrónico sobre las plataformas, la propia plataforma, vamos a llamar por ejemplo Mercado Pago, que es el motor de pagos embebido dentro del Mercado Libre, ya cumplen con esta norma, y nosotros no vamos a tener esa obligación, justamente porque nunca vamos a estar tocando datos sensibles de tarjeta. Ahora mismo hay muchísimas posibilidades para muchos prestadores de servicios de procesamiento de pagos que facilitan esto. Entonces, tanto si nos enchufamos a un adquirente como si nos enchufamos a un agregador, nos enchufamos así, si embebemos su motor dentro de nuestro sitio, ellos le dan cumplimiento a esto, pero si nosotros lo hiciéramos en un comercio electrónico propio, con procesamiento propio, tendríamos que tener en cuenta toda la normativa financiera local y esta normativa, que son estándares internacionales de cumplimiento de seguridad. Y muy importante tener en cuenta la prevención del fraude. No solo si elegimos un comercio electrónico, una plataforma propia, sino también transaccionar a través de plataformas, porque no nos podemos olvidar que las plataformas tienen sus propios programas de protección al comprador. Entonces vamos a suponer, y esto si alguno de ustedes vende a través de Mercado Libre, lo ha de saber bien, que cuando alguien alza la mano en Mercado Libre para comentar que tuvo un problema con un vendedor, típicamente lo que hace Mercado Libre, luego de hacer algún tipo de mediación y de entendimiento más profundo de la disputa, va a ser, asignar, a quién considera que tuvo más razón o quién consiguió probar y fundar mejor su caso. Y si esa persona es nuestro comprador, Mercado Libre, al haber retenido el dinero de esa compra, porque ellos intermedian el propio pago, pues entonces van a terminar fallando a favor de nuestro usuario y vamos a terminar perdiendo esa venta. Entonces, no solo hay que tener en cuenta
este tema de prevención del fraude en nuestro e-commerce propio, sino también saber que estamos expuestos cuando operamos a través de plataformas, como puede ser Mercado Libre, en el futuro como va a ser Facebook Marketplace, u otras que se monten, que las plataformas tienen sus propios sistemas de prevención y de protección a los usuarios, y que la mayoría de las veces, si el usuario consigue probar su caso, van a retener nuestro dinero. Eso nos va a impactar de plano, o sea, de lleno, en los flujos operativos de nuestro negocio, y le va a impactar al P&L. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Era esta slide, contracargos y devoluciones. Y lo mismo si el usuario hace un contracargo en el banco. Tal vez no haya iniciado un reclamo en Mercado Libre, pero luego si su pago fue con tarjeta, hace un reclamo en el banco. Por más que la ley de tarjetas de crédito en Argentina dice que esto no debería ser así, pero sí hay como los compradores a veces abusan de los mecanismos que los bancos ponen a disposición, y simplemente nos hacen el contracargo y el banco nos lo traslada a 100%. Entonces hay que tener muy en cuenta todos los mecanismos, todos los mecanismos de atención post-venta y de prevención. Y luego también tener en cuenta lo que son las devoluciones. Recordemos que por ley de defensa del consumidor, nuestro usuario digital tiene derecho de devolver el producto. En Argentina son 10 días, en México son 5 días, en otros países van de entre 5, 7, 10 días según el país. Y bueno, tener los mecanismos para, si ese pago fue por tarjeta, hacer la devolución directamente a la tarjeta, y que todo sea muy transparente. O sea, nada de pago fue con tarjeta, pero ven y te lo devolvemos en efectivo, sino que realmente haya mucha trazabilidad y visibilidad de todo lo que fue la transacción. Nos dio tiempo casi para todo. En realidad me quedaron fuera las slides de flujo internacional de datos, del comercio electrónico y de bloques económicos. Quería yo hablar un poco del bloque económico de América del Norte, de Alianza Pacífico y Mercosur, pero sí creo que eso ya no nos dio tiempo, y capaz no era hoy el momento para hablarlo. Así que, pues estos son los basics, los temas muy elementales a tener en cuenta. De nuevo, perdón si ustedes están en una fase más avanzada de su comercio electrónico, tal vez encontraron esto muy básico, pero para poner un piso parejo en todos, esto es lo que no se puede no tener en cuenta para arrancar un comercio electrónico. De ahí para arriba la sofisticación es enorme, como ya lo deben saber. Entonces, no sé si hay... Muchas gracias, Vicky. Mira, te cuento en el chat, por ejemplo, Paula dice, súper claro todo, no tenemos preguntas. Pablo cuenta que es desarrollador de plataformas de comercio electrónico, y dice, bueno, que cada vez es más sencillo para un comercio tener su propia plataforma, ya que hay muchas herramientas disponibles. Y tenemos una sola consulta de Betania, que está por lanzar una tienda con tienda nube, y cuenta que da la opción de pagar con Mercado Pago. Y cuando la persona hace la compra, si no tiene Mercado Pago, le pide que se saque una foto, y comenta que le parece un poco invasivo o incómodo para el dinamismo de la venta. Sí, coincido. Betania, ¿verdad? La persona. Ajá. Coincido, Betania. Y lamentablemente, digamos, no es opción, no es que las plataformas quieran desmedidamente pedir fotos del DNI o fotos de identificación personal. Es una cuestión regulatoria. Acordémonos que en general en toda la región, y también en Argentina en el último tiempo, no sé si ustedes lo han visto en las noticias, pero todo lo que tenga que ver con el mundo que ahora se llama FinTech, se ha empezado a regular. En el pasado Mercado Pago no tenía una regulación específica, ahora fue regulado en términos de como un agregador de pagos en Argentina, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Perú, también tiene su propia regulación. Entonces, muchas veces son temas de compliance. No es un compliance voluntario, simplemente la regulación obliga a los intermediarios en pagos cada vez más a hacer procesos de conocimiento del usuario, y por más
que las plataformas hagamos un esfuerzo enorme en minimizar la fricción, que no genere esto, que no genere ni miedo en el usuario de dar su DNI, ni que genere como hartazgo, cansancio, y que simplemente se vaya y abandone el flujo. Lamentablemente así lo obliga la regulación. Uno tiende a tratar de generar la menor fricción posible al inicio del flujo, pero muchas veces no se puede. Entonces sí entiendo perfecto el e-commerce sobre tienda nube, con la solución de pagos de Mercado Pago en bebida. Si el usuario no tiene cuenta de Mercado Pago, va a tener que hacer ese paso previo para cumplir y poder hacer el pago. Lo que tendríamos que generar nosotros es un poco de awareness, tal vez avisarle al usuario con algún pop-up o algo, puede que Mercado Pago te lo pida, es una cuestión regulatoria, y por favor que no abandonen la compra, o tal vez tener alguna redundancia con otro medio de pago y decirle, pues si abandonaste puedes irte por allí, invitarlo a que haga su pago me sale Rappi, no es Rappi, en Pago Fácil o alguno de estos, que tal vez no le genere esa fricción y no perdemos la venta al mismo tiempo que le damos otra solución de pagos al usuario. Sí son temas complejos, pero es regulación al fin del día que no se puede no cumplir. Gracias, Vicky. Y si te parece, y como conclusión, y haciendo eco de lo que te preguntaba Carlos en nuestra reunión anterior, si nos querés contar cómo ves a Argentina en la situación de los e-commerce y en el negocio digital, una Argentina desde afuera, ¿qué opina y qué consejo de cierre nos das? Bueno, Argentina es el país, uno de los países más avanzados en la región en términos de digitalización y de comercio electrónico. Hay muchas opciones de comercio electrónico y de pagos digitales. De hecho, es en Latinoamérica de los más avanzados, con mayor adopción, por ejemplo, del QR. Entonces, sí, Argentina Argentina se caracteriza por tener un sector emprendedor muy, muy robusto, con muchas buenas ideas, con modelos de negocios súper interesantes. Entonces, un poco va marcando el ritmo. Algunos de los países de la región en general, salvo Brasil, tienden a ir un poco atrás, y se ve muy claro en nuestros temas, ¿no? En nuestros temas legales se ve claro ya en Argentina. Hay muchísimo debate, mucha doctrina y mucho incluso antecedentes jurisprudenciales sobre comercio electrónico y tal, y otros países de la región como un poco miran y tratan de aprender y de ir sí, aprendiendo las buenas prácticas y tratando de, obviamente, moldear, cada país lo moldea a su propio criterio, pero sí, Argentina está muy avanzado en digitalización. Obviamente hay muchos desafíos también en términos de pagos digitales, muchos desafíos en Argentina relacionados con la logística de última milla, eh, pero bueno, tiene un sector emprendedor muy hábil, con muchas buenas ideas, así que esperando ver que siguen profundizando esa digitalización, y bueno, que realmente este sector emprendedor también puede ayudar a la recuperación económica de Argentina, como se está diciendo ahora post pandemia, que en realidad lo que va a ayudar a la recuperación económica en general en el globo entero y especialmente en Argentina son los modelos de comercio electrónico. Todos los modelos, mejor dicho, de digitales, ¿no? No podía haber para mí un cierre más motivador. Gracias, Vicky. Nos llevamos un montón de contenido para seguir formándonos, un montón también de inquietudes, así que ahora nos tocará a nosotros seguir detectando esas cositas sobre las que todavía no somos tan hábiles o no sabemos tanto, y bueno, hacernos cargo de este camino que estamos recorriendo. Muchísimas gracias, Vicky, de parte mía de Plática. Gracias a todos. Gracias, Dani. Gracias, Carlos. Fue un placer para mí compartir este ratito con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes a todos. Carlos, sí, Carlos. No te escuchamos porque estás en mute. Aprovecho para decir, está Silvio conectado, Carlos.
A ver. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Victoria, realmente ha sido muy bueno. Tenés un escenario de dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, inclusive estaba Fabián Tarrío, por ahí lo vi conectado también, presidente del sector comercio de CAME. Estaba Silvio, estaba también algún otro dirigente de la Federación Económica, y el saludo grande del presidente de FEBA, Alberto Cale, que me mandó un mensajito que no pudo participar, pero nos deja un saludo grande. Muchísimas gracias, ha sido muy buena la exposición, muy clara, y nos deja una puerta abierta para las próximas. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Dani. Buenas tardes. Buenas A tardes. ustedes, ahí permitimos que todos puedan saludar. Bueno, Silvio es el secretario general, le decimos Gracias. Silvio en confianza, ¿no, Carlos? No le dijimos el nombre, no dijimos el cargo. El secretario general de FEO y también presidente de ADIVA, y bueno, como decía Carlos, que le mandó el saludo a Alberto. Así que bueno, muchas gracias. Ahí llega, Anso también dice muy, muy bueno y qué bien. Paula Castillo, gracias, que es de jóvenes. Camila, gracias, súper claro. Mili Prieto, gracias. Bueno, muchos agradecimientos. Seguimos. Gracias a todos por participar. Chao, gracias por todo. Chao. Gracias, hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias a todos, buenas tardes.